En la tarde de hoy, sábado, estoy como un hijo cuando tiene a su padre en casa, porque hoy tengo el privilegio de tener a uno de mis mentores, a mi amado hermano y amigo Carlos José Reyes. Para mí, un tremendo gozo tenerlo aquí en nuestro programa la tarde de hoy, para hablar un tema súper interesante, un tema que para muchos yo sé que va a ser de muchísimo interés. Carlos, bienvenido, mi hermano, qué bueno tenerte por aquí. Gracias, Josué, gracias por la invitación y gracias a los hermanos, amigos que nos están escuchando. El libro de Apocalipsis es uno de los libros, en algunas corrientes cristianas o teológicas, es uno de los libros más leídos. En otras corrientes no tanto. Algunas personas aman el libro de Apocalipsis, otras personas no les gusta leerlo porque se le hace difícil entenderlo. A muchas personas le encanta hablar de este libro, otras no hablan de él. Ciertamente el último libro de la Biblia es un libro que ha inspirado enormes películas, se ha escrito muchísimo del libro de Apocalipsis, se ha hablado mucho de ese libro. Sin embargo, raras veces vemos que de este libro se hable de manera práctica. Siempre la gente cuando lee Apocalipsis se pregunta, ¿y cuándo Cristo viene? ¿Y cuáles son las señales? ¿Y qué va a pasar en el fin del mundo? ¿Y el anticristo quién es? ¿Y cuándo Cristo viene? Si antes de la tribulación, si después, si hay un reino milenial. Esas son las preguntas que la gente regularmente se hace cuando lee Apocalipsis, pero raras veces se hace la pregunta, ¿cuáles son los aspectos prácticos del libro de Apocalipsis para mí en este tiempo, en este año 2022, en este siglo? Y precisamente ese es el tema que queremos tratar con todos ustedes en la tarde de hoy. ¿Cuáles son esos aspectos prácticos y cuál es el mensaje práctico que el libro de Apocalipsis tiene para nosotros hoy? Y para eso hemos traído a nuestro hermano mentor Carlos Reyes, quien es un asiduo estudiante. A él no le gusta que yo le diga teólogo, pero es un teólogo y un teólogo fino. Carlos. Todos somos teólogos realmente, porque todos de alguna u otra manera pensamos y hablamos de Dios. Algunos somos malos, otros son buenos como tú. Pero no te incluya dentro de los malos. Fíjate, el tema surgió a raíz de una invitación que recibimos de parte de los organizadores de los crucillos bíblicos, de los templos bíblicos que se celebran todos los años en Madre Vieja, Puerto Plata. Y entonces, cuando el pastor Rafael Peniche, uno de los organizadores, me llamó hace ya un par de meses para preguntarme a ver si yo quería participar, acceder a la invitación. Bueno, yo con temor y temblor, pero al mismo tiempo con gozo, acepté y empecé a pensar en qué tema podría ser útil para los hermanos en aquel momento. El tema general de ese crucillo, que fue la semana pasada, es tiempos finales, y trataba de dilucidar los temas escatológicos o proféticos del cumplimiento en el tiempo del fin, como la segunda venida de Cristo, el milenio, la gran tribulación, el estado eterno, etcétera, etcétera. Entonces, teníamos también a dos veteranos en estos temas, como lo son el pastor Juan Vila y el pastor Juan Manuel Pérez. Y yo pensé que de mi parte sería bueno precisamente hablar de los aspectos prácticos del libro de Apocalipsis. Eso es para ubicar un poquito a los oyentes en el contexto que motivaron esta serie de
mensajes allá en Madre Vieja. Carlos, te pregunto, ¿por qué la gente regularmente, los estudiantes de la Biblia, los predicadores, no enfocan los aspectos prácticos del Apocalipsis? Yo entiendo de que es por la fascinación por la simbología que tiene Apocalipsis, los símbolos que tiene el libro. Ahí se habla, por ejemplo, de animales, se habla también de seres vivientes que están llenos de ojos por delante y por detrás. Se habla de la gran ramera y también de los dos profetas que habrán de profetizar en el tiempo de la gran tribulación. Y al igual que las dos bestias, tanto el anticristo como el falso profeta. Y de igual manera de acontecimientos que han de suceder, otros acontecimientos que han de suceder en el tiempo final y por la eternidad. Entonces eso es muy atrayente para las personas. Definitivamente que sí. Carlos, ¿cuál es el tema central del libro de Apocalipsis y cuáles son esos aspectos que podemos considerar prácticos para nosotros? Yo creo que como tema central deberíamos pensar en el establecimiento definitivo del reino de Dios, a través sobre todo de la segunda venida de Cristo. Incluso en el verso número 7 del capítulo número 1, prácticamente aparece el tema. Dice aquí vienen las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, es decir, por Jesucristo. Y dice sí, amén. Entonces, ese tema de la segunda venida de Cristo, que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo fue profetizado, ya en Apocalipsis adquiere una importancia muy importante. Pero Apocalipsis también habla acerca de los juicios que Dios va a derramar sobre una humanidad incrédula, previo a la venida del Señor Jesucristo en gloria y previo también al establecimiento del milenio, del reino milenial, y al establecimiento del reino eterno, y eso, el reino eterno previo a la, ¿cómo se llama? Al juicio final. Ya. Entonces, son muchos de los mensajes prácticos y los aspectos prácticos que Apocalipsis tiene para la iglesia y también para los no creyentes. Yo extraje tres temas importantes, tres temas prácticos importantes, tres de los grandes mensajes que Apocalipsis encierra. Déjame decirte, Carlos, bueno, sobre todo a la audiencia, es que tú diste tres mensajes, ¿verdad? Cuatro mensajes. Fueron cuatro. Sí. Cuatro mensajes en ese evento, pero como ustedes saben, no tenemos todo el tiempo para tratar cuatro mensajes de manera detallada. Claro. Así que lo que haremos hoy es un resumen de esos aspectos prácticos y lo más importante de eso que Carlos predicó y que, bueno, entendemos que puede ser útil para nosotros en la actualidad. Bueno, en primer lugar, yo creo que Dios a través de Apocalipsis procura que centremos nuestra atención en Jesucristo. Cristo es el centro de la Biblia y el centro de Apocalipsis. Ni más ni menos. En segundo lugar, también un tema importante, un tema práctico importante, es que a través de Apocalipsis Dios nos motiva a adorarlo. Y en tercer lugar, Apocalipsis nos infunde un consuelo esperanzado, es decir, consuelo en la esperanza que aguardamos de que Jesucristo se ha de manifestar, que Jesucristo habrá de venir y habrá de establecer su reino temporal y eterno. Jesucristo es el tema central de la Biblia y es el tema central del Apocalipsis. ¿Cómo presenta entonces el Apocalipsis a Jesucristo? Sí, antes de contestar esa pregunta, déjame citarte un autor llamado Warren Gillespie. Es citado por Francisco La Cueva.
dice él que la profecía de Juan, es decir, la profecía de Apocalipsis, es primordialmente la revelación de Jesucristo, que no es primordialmente la revelación de futuros acontecimientos, lo cual contiene también. No se debe divorciar la persona de la profecía, porque sin la persona, es decir, sin la persona de Jesucristo, no podría haber cumplimiento de la profecía. Y lo que la iglesia precisa hoy es una nueva percepción de Cristo y de su gloria. Necesitamos verlo alto y sublime, dice Warren Wiersbe. Entonces, encontré por lo menos cinco enfoques principales de cómo Apocalipsis procura centrar, o Dios a través de Apocalipsis procura centrar nuestra atención en Jesucristo. En primer lugar, Cristo como fuente de nuestras bendiciones. Cristo como fuente de nuestras bendiciones. Segundo, Cristo como el Hijo del Hombre glorificado, que aparece en la visión del capítulo número 1, versículos 9 al 20. En tercer lugar, Cristo como el Señor que se pasea y que cuida sus iglesias y que a la vez las supervisa, tomando en cuenta no solo la visión del capítulo número 1, sino también los capítulos 2 y 3, donde hay 7 mensajes a 7 iglesias del Asia Menor. En cuarto lugar, también Cristo nos es presentado como el único que tiene dignidad exclusiva y absoluta, porque tiene la dignidad de vencedor y que tiene también la autoridad para que el plan de Dios pueda llevarse a cabo al final de los tiempos. Y en quinto lugar, también Cristo como aquel que regresa y reina por toda la eternidad. Esas son las 5 maneras que presentamos en aquellas exposiciones de cómo Apocalipsis centra nuestra atención en Jesucristo. Interesante eso que mencionas, Carlos, y me llama mucho la atención, sobre todo el último aspecto que tiene que ver con Cristo como Rey. Ese reinado glorioso del Señor, que ha traído muchas discusiones. Sí, muchos debates académicos. Sin duda, y hay muchas opiniones respecto a eso. Pero siendo Cristo Rey, ¿cómo nos impacta eso a nosotros en la actualidad? Y cómo nosotros, sabiendo que el Señor va a reinar por toda la eternidad y que nosotros vamos a reinar con Él, ¿cómo eso debe motivar nuestra vida práctica en la actualidad? Bueno, primeramente, Él reina en la actualidad. Y eso uno lo puede ver en varios pasajes de la Biblia, y que están inspirados sobre todo en el Salmo 110, versículo número 1, cuando dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esas palabras, esa profecía mesiánica es interpretada o tomada por parte de algunos escritores del Nuevo Testamento, como Pablo, el autor de la carta a los Hebreos, y la amplían para hablar acerca del reino de Dios, del reino de Cristo, sobre todo en su manifestación presente. Por ejemplo, en Efesios capítulo número 1, versículos 20 al 23, y también en 1 Corintios, el capítulo número 15, cuando Pablo dice: porque es necesario que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Y también dice Pablo que Dios nos ha librado de la autoridad o la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado en el reino de su amado Hijo. Entonces, mira, el aspecto práctico de esa realidad de que Él es Señor en la actualidad, aunque no lo vemos visiblemente sobre la tierra. Entonces, es un reino espiritual. Ya, para allá iba. ¿De qué manera es ese reino en la actualidad? Actualmente es un reino espiritual, en la esfera de lo invisible, y también un reino en cuanto al hecho de que Él está viviendo en el corazón de cada creyente. Entonces, ¿por qué es importante ese tema? Bueno, en primer lugar, porque es la base para llevar a cabo la gran comisión.
la gran comisión de hacer discípulos a todas las naciones. Cuando Cristo resucitó y se le apareció a los discípulos en el capítulo 28 de Mateo, versículo 18, antes de darle la comisión de ir y hacer discípulos de todas las naciones, Él exclamó diciendo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos de todas las naciones. O sea, la iglesia, con la autoridad que Cristo ostenta en el presente, la iglesia tiene la confianza y el poder y el derecho de proclamar el evangelio y de hacer discípulos en todas partes del mundo. Es decir que el mensaje de que el Señor es rey actualmente nos debe llevar a nosotros a cumplir la gran comisión, claro, de ir y hacer discípulos. Eso es en la actualidad. Y también otra cosa importante en ese sentido es que los creyentes tenemos la seguridad de que los enemigos espirituales están sometidos a Cristo. Y no hay ningún poder espiritual, llámese Satanás, llámese los demonios o cualquier otro poder, la muerte, el pecado. No hay ningún poder espiritual que no esté sometido a Cristo. Y por lo tanto el creyente es victorioso y triunfante en Jesucristo. Muy bien. Y sobre todo la idea de la sumisión a la voluntad del Rey en la vida nuestra, la obediencia, porque Él es Señor. Él es Señor. Carlos, entonces, ¿cómo ese reino que es espiritual ahora, que ha comenzado, cómo va a manifestarse en un futuro cuando el Señor regrese por los suyos? Se ha de manifestar de manera visible, tanto en lo que se llama el reino milenial, el reino de 1000 años, que aparece en Apocalipsis capítulo número 20, como también por toda la eternidad. Cuando Cristo regrese, Él va a sujetar a los falsos profetas y sobre todo al anticristo y al falso profeta, y Él va a reinar sobre la tierra. Esas profecías que aparecen con cierta frecuencia en el Antiguo Testamento, en los escritos proféticos, donde se habla de que el león y el cordero morarán juntos, y también donde el niño dice que el niño durará, habla de 100 años y el pecador que dure 100 años será maldito. No recuerdo bien la expresión de Isaías. Y otras expresiones, otras alusiones más a un reinado del Mesías. Eso, no hay otro espacio en la historia humana donde se cumpla que no sea prácticamente en el milenio. Entonces, esos pactos que Dios estableció con la nación de Israel a través de los padres, el pacto abrahámico, el pacto davídico, el nuevo pacto, van a ser cumplidos de una manera perfecta y completa en ese tiempo. Se han estado cumpliendo, pero se habrán de cumplir de manera final cuando Cristo establezca ese reino. Ese reino va a ser un reino, como decía, visible en la tierra. Y como dice en Daniel, el Dios de los cielos establecerá un reino que no será jamás destruido ni será dado a ningún otro reino. Los imperios que han gobernado a través de la historia cesarán y Cristo va a gobernar sobre la tierra de una manera en que habrá paz, habrá justicia, y dice que las naciones serán sometidas con vara de hierro, serán regidas con vara de hierro. Pero en la eternidad, Él ha de reinar ya de una manera como parte de la Trinidad. Mira, nosotros pudiéramos durar varios programas hablando del reino milenial, pero antes de pasar a otro aspecto práctico, ¿cuál es el propósito, Carlos, de ese reino de 1000 años aquí en la tierra y que dará inicio entonces al reino eterno de nuestro Dios? Yo pienso que hay por lo menos dos propósitos. Aparte de cumplir esas profecías y esos pactos incondicionales que Dios en su gracia estableció con los patriarcas del pueblo de Israel, hay dos propósitos. Uno es evidenciar la maldad
humana, la intrínseca maldad humana. Cuando hablamos de intrínseco es íntimo, que el ser humano es pecador y es culpable y merece el juicio de Dios. Porque fíjate, Josué y amigos que nos están escuchando, las condiciones en el milenio serán unas condiciones ideales, cual nunca han habido cual nunca han habido después de la caída del ser humano en el pecado. No habrá enemigos exteriores. Satanás estará confinado al abismo. Uh-huh. El falso profeta y el anticristo estarán en el lago de fuego. Cristo rigiendo los destinos de la humanidad personalmente aquí, a través posiblemente de un regente, como se le llama, de un gobernante que él va a delegar. Uh-huh. Todas las condiciones, la naturaleza también transformada, las relaciones y la armonía entre los animales también, todas las condiciones estarán dadas para que haya obediencia y sometimiento a la autoridad del rey. Sin embargo, cuando finalice el milenio y a Satanás lo sueltan de la prisión, que no dejó de ser el mismo diablo, no dejó de ser Satanás, sigue igualito. No aprendió la lección. No, él se levanta, sale de allí y comienza, dice, a engañar a las naciones y las reúne para pelear, o no para pelear contra el Cordero, pero sí para abalanzarse contra el campamento de los santos, dice, y la ciudad amada, uh-huh, en el reino milenial. Y conquista miles y quizás millones de personas dentro de las naciones. Y uno se pregunta, pero ¿cómo es esto posible? Y eso va a evidenciar, y Dios va a demostrar, de que el juicio que Él emite contra la humanidad es justo. El segundo propósito es mostrar la gloria del Mesías como nunca antes había sido mostrada ni exhibida, porque Él vino en humildad en su primera venida. Él vino manso y humilde. Dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Él decía ser el Hijo de Dios, pero lo rechazaron, lo crucificaron. Uh-huh. Pero en el milenio, Él va a mostrar esa gloria que no fue vista, por lo menos de manera universal aquí en la tierra. Será vista, contemplada, exhibida, y también la gente tendrá la oportunidad de ver la realidad de que Él era quien decía ser. Creo que esos son dos de los grandes propósitos del reino milenial. Hay un libro de esto que habla bastante bien, y es el del doctor Evis Carballosa. Evis Carballosa, que es un experto en esos temas de escatología. Se llama Cristo en el Milenio. Un libro solamente se basa en esos 1000 años. Hay otro que se llama Jesucristo Rey de Reyes también. Ok, bueno, hay 2 libros del doctor Carballosa también. Claro, doctor. 2 libros ahí del doctor Carballosa que hablan del reino milenial. ¿Qué otro aspecto o qué otros aspectos, Carlos, podemos ver importantes para nosotros en la actualidad? El aspecto de la adoración. De la adoración. Apocalipsis es un libro muy interesante porque prácticamente en cada acto de juicio o cada acto de salvación, en las visiones que Juan tiene, uh-huh, Dios y el Cordero, que es Jesucristo, son adorados. Son adorados por las criaturas que están en el cielo, son adorados por los redimidos de todas las naciones. Y ese es un tema muy importante, y es un tema de los más importantes de las Escrituras, porque hemos sido creados para la gloria de Dios, uh-huh, y para la alabanza de la gloria de su gracia. Es un tema que las iglesias deben de incentivarlo, y los líderes de la iglesia deben incentivarlo en sus congregaciones. Y cada creyente debe sentirse comprometido con adorar a Dios y rendirle tributo y alabanza al Señor nuestro Dios. Entonces, por lo menos en Apocalipsis aparecen 5 razones, 5 motivos por los cuales nosotros debemos adorar a Dios. El primero, Josué y amigos, hermanos, es que debemos adorar a Dios por quien Él es. Y
Para los que llevan anotaciones, podemos pensar en Apocalipsis capítulo 4, versículos 8 al 10, capítulo 11, versículos 16 y 17. Entonces, Dios es Dios. Esa razón basta para que nosotros le adoremos. O sea, aunque no existiera ninguna otra razón, por ejemplo, de lo que Él ha hecho y lo que Él hace y lo que Él hará para adorarlo, el hecho de que Él es Dios, santo, omnipotente, omnipresente, eterno, inmutable, autoexistente, soberano, que tiene vida en sí mismo, que es una vida incesante, ininterrumpida, que Él tiene dignidad exclusiva, íntima, intrínseca, una voluntad soberana también, y muchos elementos más del ser divino son suficientes para adorarlo. Otra razón es porque Él es creador. Ahí mismo en el capítulo número 4, al final, dice, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. También en el capítulo 14, versículo número 7. Creo que recuerdas que el otro día salieron unas fotografías de un famoso telescopio espacial llamado James Webb, telescopio James Webb, que captó unas imágenes de algunas partes del universo, cual nunca, con la nitidez y la claridad y la profundidad de esas fotografías de parte del universo, de constelaciones, de galaxias, etcétera, etcétera, son impresionantes. Y eso debe ser también motivo para adorar. Usted, mi hermano, que nos está escuchando, la puede ver. Puede poner ahí en Google imágenes del telescopio James Webb para que pueda estar... Sí, aparecen en para Google. Que sepa lo que estamos hablando. En tercer lugar, adoramos a Dios porque Él es redentor. En el capítulo número 5, cuando el Cordero abre el libro y desata los 7 sellos de ese libro, que por cierto, el libro y los 7 sellos, lo que nos están hablando es acerca del plan de Dios que habrá de ser desarrollado en los tiempos finales. El plan y el propósito de Dios, tanto en cuanto a juicio como para salvación en el establecimiento de su reino. Entonces, cuando el Cordero desata los 7 sellos, los seres que están allí prorrumpen en adoración. Y dice el capítulo 5, versículo número 9, refiriéndose sobre todo a los 24 ancianos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, es decir, tú fuiste sacrificado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Dios debe ser adorado y Cristo debe ser adorado porque Él es nuestro Redentor, nuestro Libertador, nuestro Salvador. Amén. Adoramos también a Dios porque Él es juez. En el capítulo 14, versículos 6 y 7, capítulo 15, versículo 4, capítulo 19, versículos 1 al 3, vemos allí que se le rinde tributo y adoración a Dios porque Él juzgará. Carlos, explícate eso un poquito, porque algunos hermanos pudieran pensar quizás lo que no es respecto a adorar al Señor como esta razón. Esta razón, sí. Bueno, como todos sabemos, Apocalipsis, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 18, trata acerca de los juicios que habrán de venir en el periodo de la gran tribulación, especialmente las trompetas y las copas, pero también los sellos. El séptimo sello contiene las 7 trompetas, y la séptima trompeta contiene las 7 copas de la ira de Dios. Entonces, cuando esos juicios son derramados o son anunciados para ser derramados, los seres celestiales adoran a Dios por esa razón. Eso parece extraño, nos parece extraño adorar a Dios porque Dios va a juzgar. Bueno, sí, y deberíamos sí, insertarlo en nuestra adoración privada y pública. Y en quinto lugar, Josué, aquí en cuanto al tema de la adoración,
Debemos adorar a Dios también porque Él es Rey. Lo habíamos dicho anteriormente en cuanto a Jesucristo, ahora lo decimos en cuanto al Padre. Dice, por ejemplo, en el capítulo 11, versículo 17, te damos gracias. Se está refiriendo al Padre, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Aunque aparece el verbo en tiempo pasado, pero sin lugar a dudas, esto, como dice Carballosa, se está refiriendo a una acción futura, a un acontecimiento futuro. Ese reino es una realidad futura que tendrá su cumplimiento cuando Cristo venga con poder y gloria para ocupar el trono de David, dice Carballosa. Entonces, esas 5 razones debemos incentivarlas en la vida privada, familiar, en la vida del culto de la iglesia o de los cultos de la iglesia, para adorar a Dios constantemente. Qué bueno. Eso es parte de las ocupaciones que tendremos en el cielo. Adorar. Adorar, qué bueno. Y adorar, tú mencionabas eso, Carlos, en el mensaje cuando estuviste ya en la actividad. Decías que alguien preguntaba la diferencia entre alabanza y adoración. La diferencia entre alabanza y adoración. Y me llamó mucho la atención porque adorar es más que hablar bien, es más un estilo de vida. Exacto. La alabanza es parte de la adoración, pero la adoración es más que la alabanza. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 13, versículo 15, dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Cristo sacrificio de alabanza. Y explica en qué consiste. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. La alabanza es fruto de labios. Fruto de labios. La adoración incluye eso, pero abarca también ofrendar. Ofrendar a Dios. Implica también servir. Implica también rendirnos en obediencia y, como dice en Romanos 12, 1 y 2, presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto, vuestro culto espiritual. Muy bien. ¿Qué otros aspectos, Carlos, rápidamente, porque el tiempo casi se nos ha ido? El tercer tema, como decíamos, es que Apocalipsis nos infunde un consuelo esperanzado, consuelo Amén. En la esperanza. Y todos nosotros albergamos esta esperanza. Todo creyente alberga esa esperanza de que Cristo regrese y de que estemos con Él por la eternidad. Hablamos en los crucillos del capítulo 21 de Apocalipsis, versículos 1 al 8, para tratar ese tema de que nos infunde un consuelo esperanzado. Y mencionábamos que son por lo menos 5 las evidencias que tenemos allí, para usar otra palabra, que no sea razones, 5 demostraciones de que tenemos un consuelo esperanzado cuando el reino eterno se ha establecido en todo el universo, pero especialmente está aquí en la Tierra Nueva. Decíamos que nos consuela el carácter confiable de esa esperanza, porque cuando Juan ve la Nueva Jerusalén descender del cielo, hay una voz que le dice, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Entonces, el carácter confiable de esa esperanza, que se basa en la fidelidad de Dios, en el carácter inmutable, incambiable de nuestro Dios, es un elemento vital para tener ese consuelo esperanzado. O sea, lo que Él prometió lo va a cumplir sin lugar a dudas. Segundo, nos consuela la esperanza de un nuevo orden de cosas. Fíjate que actualmente, como resultado de la guerra entre Rusia y Ucrania, se habla mucho de que hay un nuevo orden mundial o que se avecina el establecimiento de un nuevo orden mundial. Pero Dios va a establecer un nuevo orden cuando Cristo regrese y establezca su reino eterno. Por eso Juan dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y varias veces lo dice. Tercero. Carlos, una pregunta ahí, rápidamente. Sí. El cielo nuevo y la tierra nueva, ¿qué tú piensas? ¿Es una destrucción? ¿Una aniquilación? ¿Una aniquilación total o es una reestructuración de las cosas? Pienso de que es una renovación, una transformación de los cielos y la tierra actuales.
Hay algunos autores que piensan que es una destrucción total y una construcción, una reconstrucción. Dios puede hacer las dos cosas con suma facilidad. O sea, cualquiera de las dos cosas que sucedan es de Él. Está bien. Entonces decíamos que el otro elemento importante de este consuelo esperanzado es la esperanza de una relación eterna con Dios. Ya esa relación es establecida cuando nos convertimos, pero en Apocalipsis, por ejemplo, fíjate cómo dice el versículo 3 en adelante: y oí una gran voz del cielo que decía, capítulo 21, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Tabernáculo es como la presencia de Dios, Dios viene a morar, Dios manifestará su presencia con los hombres. Dice, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. No significa de que anteriormente no lo era, pero en la eternidad va a ser de manera esplendente y gloriosa como nunca antes. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el verso 7 dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Amén. No significa de que no lo seamos en la actualidad, pero la relación entre el Padre y el creyente será algo que nunca hemos experimentado hasta aquel momento en que se establezca ese reino eterno. Carlos, mira, ya se nos ha ido el tiempo y no queremos pasarnos por mucho, pero en palabras finales, ¿cómo termina el libro de Apocalipsis y cuál es esa esperanza para nosotros, esa futura esperanza, valga la redundancia, esperanzadora? Termina con una visión de gloria, de la gloria eterna. No termina con juicio final ni con el infierno. O sea, la palabra definitiva de Dios para el ser humano es la de una gloria eterna en su presencia. Amén. Y debemos sentirnos consolados, esperanzados, y en el presente servirle al Señor como Él merece. Amén. Gloria a Dios. A ustedes, hermanos, qué bueno que han estado con nosotros. Gracias, Carlos, Gracias a ti por ese privilegio. Por este tan interesante tema. Luego vamos a venir a hablar de temas escatológicos, Carlos. Sé que a ti te gustan esos temas.